Por tanto les dice el Señor a los tales: pídanles a sus dioses que los libren de mi mano poderosa, de la deportación y de la prisión y de la angustia, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cuyo nombre es santo y 3 veces santo. Vayan y que los socorran sus dioses, ahora que yo estoy hablando una vez más en mi furor. Vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido, que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos. Sean bienvenidos a este canal Fiel y Verdadero Dios. Al meditar y abordar este tema referente a lo que esta generación maldita hace y practica, especialmente muchos inmigrantes hispanos y latinos, no precisamente que radiquen o estén establecidos dentro de los Estados Unidos, porque muchos familiares de todas estas generaciones radican y viven en diferentes países hispanoamericanos que practican tales aberraciones y pecados sucios y aborrecibles contra el soberano y eterno Dios, santo y poderoso. La gran mayoría le han volteado la espalda al Creador y sin darse cuenta, muchos inconscientemente son sus enemigos. La gran mayoría, señoras y señores, no solo veneran, honran y adoran a sus ídolos de metales, que son en representación de lo que ellos tienen y ponen su confianza, y también que les sirven. Igual que el antiguo pueblo de Dios, Israel, cuya rebelión representaba automática e inconscientemente que sus dioses eran los que habían construido para poner su confianza en ellos. Esta generación hace una mezcla aberrante, sucia y aborrecible ante la imponente mirada del Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, quien es santo y 1000 veces santo. Y no solo usan el nombre de sus santos ángeles, sino que también usan su santo nombre y el santo nombre de su bendito Hijo Jesús para lucrarse con sus asquerosos y sucios negocios de espiritismo, hechicerías, brujerías y toda clase de rituales satánicos en los que Satanás y sus demonios se llevan toda la gloria y la honra, se complacen. Mas no le dan gloria al Creador del cielo y de la tierra, cuyo nombre es infinitamente santo. Muchos de la comunidad hispanoamericana pueda que no adoran ni tampoco le sirven a estas representaciones, entidades espirituales satánicas, pero no pueden negar que al menos participan y son cómplices de sus asquerosos cultos paganos, rituales paganos, porque con solo el hecho de mirar tales videos de tales prácticas asquerosas, dándole un me gusta a tales aberraciones satánicas, ya están conspirando, ya están atentando contra el Todopoderoso. Y suponiendo que no es cierto lo que yo estoy abordando como tema, en mi video anterior yo decía que nuestro Dios visita la maldad de los padres de los hispanos latinos. No importa de dónde sean, dónde radiquen, dónde se encuentren, practicando tales abominaciones en cualquier parte del mundo. Y no solo hispanos y latinos, sino que toda lengua, raza, pueblo y nación que practica tales abominaciones, Dios visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo capítulo 20 versículo 5 dice: no te inclinarás ante dichas imágenes y figuras, ni las honrarás, porque yo soy el único Dios, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea su nombre. Por lo cual los descendientes de dichos padres, dichas familias, se hacen cómplices ante asquerosas abominaciones que representan adoración a Satanás y son enemigos del Todopoderoso.
Y si eso te parece mentira, porque en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 20 enfatiza que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto indica que cada persona es responsable de sus propios pecados y recibirá su propio juicio según los intérpretes. Pero lo cierto es que a nuestro Dios creador no se le pasa ninguna, y de él nadie se burla. Señoras y señores, muchísima razón había en las palabras de aquel hombre, el rey David, quien era profeta y salmista y un adorador, cuando expresó las siguientes palabras: Dios es justo y él está airado contra el impío todos los días. Salmo capítulo 7 versículo 11. Pero de una cosa estoy firmemente seguro, y es que todo lo que él hace lo hace por amor. Todo lo que él permite lo hace por amor, así como daba advertencias a su propio pueblo Israel, quienes eran sus propios hijos. Así también advierte a todo gentil de alrededor del mundo, a todos los pueblos paganos e incrédulos, para que se conviertan a él antes que sea demasiado tarde. No soy yo, mi amigo y amiga, es la Biblia la que dice semejante verdad que tiene peso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová el Señor, Dios Todopoderoso. En otros tiempos Dios habló a los hombres de muchas formas y maneras, tanto a través de sus siervos los profetas, como también de manera directa desde el principio, cuando habló a su siervo Noé, antes de enviar el diluvio universal que exterminaría a toda la raza humana, incluyendo a los hijos de los ángeles caídos, quienes eran los gigantes que tenían corrompida toda la tierra. Habló con Abraham antes de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Habló a su propio pueblo Israel desde el principio, a través de su gran libertador que Dios levantó, llamado Moisés. Habló de una y mil maneras, y se mostró en favor de su propio pueblo de formas impresionantes, asombrosas y excepcionalmente grandiosas y colosales, en contra de Faraón, de Egipto y de todos sus dioses, de quienes ellos presumían que tenían poderes, pero fue el Todopoderoso que los avergonzó y mostró una gran victoria sobre esa nación. Cuidó y protegió a su pueblo durante todo el camino, desde su salida de la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida. Pero a pesar de todo eso, la actitud de sus hijos siempre fue mala, llena de incredulidad y murmuraciones en contra de su Dios, y también conspiraba contra el Altísimo. Siempre obstinados de corazón, pecando contra Dios en sus desobediencias, crímenes, iniquidades y pecados, ya que se rebelaron en contra de él, construyendo sus figuras de oro para poner su confianza en estos, y de esta manera inconsciente convirtiéndolos en sus dioses. Pero por causa de esos pecados Dios los castigó tan severamente, haciéndolos divagar 40 años por el desierto, hasta que cayó muerto el último de esa generación, para comenzar un nuevo pacto con los hijos y nietos de sus siguientes generaciones, de aquellos que quedaron en el desierto. Dios encargó a estas nuevas generaciones, aparte de sus leyes, sus mandamientos, ordenanzas, preceptos y estatutos, a que no se olvidaran por su propio bien, y que por ningún motivo hicieran lo siguiente que les advertiría: tomar para sí mujeres y hombres como pareja, para unirse en matrimonio con ellos, de otras naciones paganas, para evitar así el mezclarse y contaminarse con la sangre pagana, para que así mantuvieran su linaje puro y limpio y sin contaminación. Pero ellos fueron obstinados
y siempre hicieron todo lo contrario. No solo fabricaban a sus ídolos de toda clase de metales, sino que también se hacían figuras de hombres para poner su confianza en ellos, porque sin lugar a duda también estaban acostumbrados a idolatrar muy probablemente a sus líderes y de esa manera convertirlos automática e inconscientemente en sus dioses, cometiendo pecado de idolatría y de prostitución, adulterio y fornicación espiritual contra el Dios del cielo. Libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 17 lo confirma y lo reafirma. Pecados que también consisten y conciernen en todos aquellos que aman e idolatran a sus líderes actualmente en cualquier secta del mundo, como también esta generación que lo único que saben hacer es idolatrar a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a muertos y a vivos, pero lo que es a Dios ni siquiera le pueden seguir, ni mucho menos servir. En este punto, su familia es todo lo que aman e idolatran sin darse cuenta. Siempre obstinados de corazón, pecando contra Dios en sus desobediencias, crímenes, iniquidades y pecados. Mas aparte de eso, adoptaban las mismas culturas de los dioses paganos de aquellas naciones paganas de donde procedían sus parejas. Y así también se prostituían espiritualmente y se contaminaban con sus dioses. Pero Dios también los castigó severamente, igual que a sus padres, enviándoles plagas, enfermedades, y permitió que fueran derrotados por sus enemigos una y otra vez como consecuencia de sus acciones. Y lo peor de todo fue que Dios permitió que volvieran a ser cautivos, pero esta vez no por mano del faraón de Egipto, quien les tenía al menos un poco de compasión, y los dejó multiplicarse en comparación de los despiadados asirios, y también por los babilónicos, a quien Dios los entregó en manos de ellos. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, quien ama la justicia y aborrece la maldad, para que las generaciones de los últimos siglos y de los últimos milenios, de toda raza, pueblo, lengua y nación, se arrepientan y se conviertan a Él con todo el corazón, para que Él pueda perdonarlos, sanarlos, restaurarlos y después salvarlos. Pero también que le adoren al Padre en espíritu y en verdad, y que hagan las cosas que agradan al Creador del cielo y de la tierra, quien es santo y 1000 veces santo, cuyos caminos son justos y verdaderos, cuyas promesas de herencia son grandes y eternas para con la raza humana, que sea capaz de amarle con todo el corazón, con toda su mente y con toda su alma y con todas sus fuerzas, así como Él lo demanda en su primer y principal y más grande mandamiento. Y Él no es un hombre para que mienta referente a sus promesas, tampoco es hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Y para asegurarse de que el ser humano esté completamente enterado de sus planes y propósitos, Él ha hablado a través de la historia, siglo tras siglo, milenio tras milenio, a los hombres de muchas formas y maneras. Pero lamentablemente esta generación, desde el más pequeño hasta el más grande, todos y cada uno se han extraviado en su propio razonamiento, tal como el Señor Dios Todopoderoso lo dijo allá al profeta Jeremías en su capítulo 6 versículo 10 de su libro. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, les es oprobio y no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira, dice Jehová, y estoy cansado de contenérmela. Una gran parte de esta generación maldita, si no es que se rebelan en contra de la palabra de Dios, volteándole el trasero,
blasfeman contra Él, blasfeman en contra de sus cosas santas y sagradas, conspirando contra el Altísimo Dios Todopoderoso, diciendo que Él es más malo que el mismo Satanás, que Él es más asesino que Satanás, y asimismo también conspiran y blasfeman en contra de su bendito Hijo Jesús y en contra de su precioso y poderoso Espíritu Santo. Jeremías capítulo 6 versículo 16, también Dios expresó a través de él diciendo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas todos dijeron: no andaremos. Versículo 17: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Pero todos dijeron: no escucharemos. Señoras y señores, la gran mayoría tienen un lema en común y dicen en su corazón: todos somos hijos de Dios, lo cual es mentira del diablo, porque la palabra del Señor dice que los hijos de Dios legítimos y verdaderos, de sangre pura, a quienes Dios procuró siempre mantener ese linaje limpio y puro y sin contaminación, a quienes eran sus hijos legítimos y verdaderos, el pueblo Israel antiguo. Pero cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron y no lo recibieron. Sin embargo, lo entregaron para crucificarlo. Mas a todos los que le recibimos, Dios nos ha dado el derecho legal de ser llamados hijos legítimos y herederos del reino de los cielos juntamente con Jesucristo, y recibir la adopción. No todos somos hijos de Dios. Los que le recibimos, simple y sencillamente recibimos adopción del Todopoderoso. Pero muchos dicen que todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto y es mentira de Satanás. Y dicen en su corazón: mientras que yo no le haga mal a mi prójimo, no le envidie nada a mi prójimo, no le codicee nada a mi prójimo, y si puedo ayudarle, le ayudo. Con eso Dios se agrada de mí, y con eso estoy a cuentas con Dios. Con eso estoy en paz con Él. Solo tengo que ser un buen padre para con mis hijos, un buen esposo para mi esposa y un buen hijo para mis padres. En otras palabras, si muero, estoy listo para reunirme con el Creador, dicen muchos. Como si el segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a sí mismo tuviese que ver con el mandamiento más grande y principal que Dios demanda de sus hijos, lo cual es su primer mandamiento: amarlo con todo el corazón a Él, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y aún con nuestras fuerzas. Algo que implica entrega total, devoción, pasión, que se resume en una sola cosa: adoración en espíritu y en verdad. Y eso es algo que nada tiene que ver con otro ser, porque ni a otro falso Dios, ni a un ídolo, ni tan siquiera al prójimo, mucho menos a los dioses paganos, hechos de metal, oro, bronce, madera, etcétera, etcétera, se debe darle adoración. Por tanto les dice el Señor a los tales: pídanles a sus dioses que los libren de mi mano poderosa, de la deportación y de la prisión y de la angustia, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cuyo nombre es santo y 3 veces santo. Vayan y que los socorran sus dioses, ahora que yo estoy hablando una vez más en mi furor. Vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido, que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos. Libro de los Jueces, capítulo 10, versículo 14. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Son muchísimos los enemigos de Dios que se han multiplicado, tanto hispanos como latinos, como de todas las naciones que le han volteado la espalda o el trasero al Creador del cielo y de la tierra, y el que da aliento de vida a todos los seres vivientes, y contra su palabra, la Biblia, y contra todo lo que representa y respecta de sus cosas santas y sagradas.
Son muchísimos los tales con los que continuamente sus siervos de Él luchamos y procuramos mostrarles la verdad, pero lamentablemente se cumplen las palabras dichas por el Maestro, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que al nosotros darle las perlas y lo santo y lo sagrado a los perros y a los cerdos, solamente las usan en contra de nosotros para rebelarse y pisotearnos. Ya están sentenciados y no hay salvación para ellos, a menos que se arrepientan. Y por esa razón y causa, Dios ha entablado juicio con los tales y con su descendencia, sea donde sea que se encuentren y radiquen. Y aunque no lo parezca, son muchos casos en los inmigrantes de los Estados Unidos. Y muchos dirán, qué absurdo pensar de esta manera, argumentando que las familias que hoy son víctimas de esta violencia y racismo por parte del gobierno actual de los Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que aquí hoy estoy abordando como tema. Pero lo cierto es que en los países latinoamericanos de donde somos provenientes, la gran mayoría de hispanos, pero aún más en la nación de México, es donde se practica muchas clases de abominaciones que nuestro Creador, que es santo, aborrece, como lo son veneración y adoración a antiguos dioses paganos, brujerías, hechicerías, rituales satánicos, etcétera, etcétera y etcétera. Muchos familiares de estas víctimas que hoy sufren veneran, honran y adoran a la mal llamada Santa Muerte, uno de los últimos enemigos del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo, quien es la vida y que nada tiene que ver con la muerte, más bien tiene sentencia contra su enemigo, la muerte, a quien destruirá al final. Será el último enemigo que Dios destruirá. Y como mínima cosa, veneran, honran y ponen su confianza en figuras feas de metal, madera, bronce, yeso, etcétera, etcétera, para poner su confianza en tales ídolos, convirtiéndolos automática e inconscientemente en sus dioses, como lo es María, la Madre de Jesús, quien para la religión católica representa la Reina del Cielo, la diosa Madre de Dios. Es por la gloria y la honra, veneración, alabanza y adoración que le dan en cada sede parroquial, y también como lo es la figura de San Pedro en la entrada del Vaticano en Roma, Italia. Está ahí porque en su conquista al imperio de Grecia en el año 146 a.C., Roma adoptó a ese Dios, quien era el Dios supremo del Olimpo y gobernante del cielo. Y años más tarde Roma lo bautizó con el nombre de San Pedro. Obviamente esta información no la encontraremos en la red porque no es relevante para el ser humano y tampoco es conveniente para el Dios de este mundo, que se llama Diablo o Satanás. Si consideras que este video es de relevancia y vital información para fortalecer tu legítima, genuina y verdadera fe en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dale una manita arriba para apoyar esta causa. En mi próximo video te mostraré más a fondo quiénes realmente eran en la antigüedad las figuras talladas en la institución romana católica y en cada sede eclesiástica, específicamente la que le dan por nombre la diosa Reina del Cielo, la Madre de Dios, lo cual no es más que una mentira grande de Satanás para llevarse a miles y miles de millones de almas al infierno, ignorantes de las sagradas escrituras de nuestro Dios, que es santo y mil veces santo. Él te ha declarado, oh hombre, quien quiera que seas tú, Él te ha declarado hoy qué es lo bueno y qué es lo que pide de ti Jehová: solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Dios te bendiga.